Dos grandes pueblos de Mesoamérica, separados por siglos de historia, siguen despertando una pregunta que todavía intriga a mucha gente. ¿Cuál de estas civilizaciones alcanzó el nivel más elevado de desarrollo? La respuesta no es sencilla. Aztecas y mayas nunca fueron rivales directos, no libraron una gran guerra entre sí, no vivieron el apogeo de su poder en el mismo periodo, y tampoco ocuparon exactamente los mismos territorios. En la práctica, fueron dos formas diferentes de construir una civilización en un mundo sin ruedas usadas para transporte, sin herramientas de hierro y sin grandes animales de carga. Aún así, ambos erigieron sociedades extraordinarias, capaces de impresionar incluso al mundo moderno. Para comprender sus diferencias, es necesario volver a los orígenes de cada pueblo. Los mayas establecieron sus ciudades en las regiones que hoy corresponden al sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Su modelo político no era centralizado. En lugar de un único rey gobernando toda la región, existían diversas ciudades-estado independientes, cada una comandada por su propia dinastía, sus propios ejércitos y sus propios intereses políticos. Durante muchos siglos, el mundo maya estuvo formado por una red de centros urbanos autónomos. Ciudades como Tikal y Calakmul competían por la supremacía. Palenque y Copán buscaban ampliar su prestigio, su influencia y su importancia regional. Lo que unificaba a los mayas no era un gobierno único, sino una identidad cultural compartida, sostenida por lenguas emparentadas, tradiciones religiosas semejantes, calendarios, arquitectura, escritura y una visión común del universo. Los aztecas, por otro lado, surgieron mucho más tarde en la historia. Cuando los mexicas comenzaron a ganar fuerza en el centro del actual México, el apogeo clásico de la civilización maya ya había quedado atrás desde hacía muchos siglos. Según la tradición, en 1325, los mexicas fundaron Tenochtitlán sobre una isla en el lago Texcoco, tras encontrar la señal considerada sagrada, un águila posada sobre un cacto, asociada a la voluntad divina de establecer allí su ciudad. A partir de aquel pequeño asentamiento lacustre, construyeron en menos de 2 siglos uno de los imperios más poderosos y organizados de toda la América precolombina. Esa diferencia de tiempo explica gran parte de las comparaciones entre las dos culturas. Los mayas tuvieron más de 1000 años para desarrollar sus conocimientos científicos, religiosos, artísticos y administrativos. Los aztecas, por su parte, necesitaron organizar un estado poderoso en un intervalo mucho menor, antes de la llegada de los españoles. Por eso, comparar mayas y aztecas como si hubieran seguido trayectorias equivalentes es una simplificación de la historia. Cuando el tema es la astronomía, los mayas ocupan una posición destacada entre todas las civilizaciones americanas. Desarrollaron un sistema de calendarios extremadamente sofisticado, considerado uno de los más avanzados de la América precolombina. El calendario ritual, conocido como Tzolk'in, poseía 260 días. Ya el calendario solar, llamado Hab, estaba compuesto por 365 días. La combinación completa de estos dos ciclos ocurría cada 52 años, formando lo que los estudiosos llaman rueda calendárica. Los astrónomos mayas también registraron con gran precisión el ciclo sinódico de Venus, es decir, el tiempo necesario para que el planeta retornara a una posición semejante en relación con el Sol, cuando se observaba desde la Tierra. Ese conocimiento fue alcanzado sin telescopios, sin lentes y sin equipos ópticos modernos. Era resultado de observaciones sistemáticas realizadas durante generaciones, registradas en monumentos, inscripciones y códices. Los mayas también desarrollaron tablas asociadas a la predicción de eclipses y calcularon ciclos astronómicos complejos. Su visión del tiempo no se limitaba a años o décadas. Alcanzaba períodos inmensos, organizados en ciclos que podían extenderse por miles o incluso millones de años. Los aztecas también poseían calendarios importantes y heredaron muchos elementos de tradiciones mesoamericanas anteriores. Su sistema calendárico era altamente eficiente para organizar rituales, tributos, fiestas religiosas, agricultura
y decisiones políticas. Sin embargo, los aztecas no desarrollaron la astronomía matemática con el mismo nivel de profundidad observado entre los mayas. Su interés principal estaba menos en la abstracción científica y más en la aplicación religiosa, política y administrativa del calendario. La famosa Piedra del Sol, muchas veces llamada calendario azteca, es un buen ejemplo de esto. No era simplemente un instrumento usado para marcar días. Era un monumento, cosmológico, religioso y político. Representaba ciclos del universo, eras anteriores de la creación y la visión mexica sobre el tiempo, el sacrificio y el destino del mundo. Su valor histórico es enorme, pero no puede compararse directamente con la complejidad matemática de los calendarios mayas. Otro punto en el que los mayas se destacaron fue la escritura. Entre todas las civilizaciones de las Américas, los mayas desarrollaron el sistema de escritura más elaborado conocido hasta hoy. Su escritura combinaba logogramas, que representaban palabras o ideas enteras, con signos silábicos capaces de registrar sonidos específicos de la lengua hablada. Ese modelo permitía escribir nombres, fechas, genealogías, acontecimientos políticos, rituales, conquistas militares, mitos de creación y observaciones astronómicas. Durante mucho tiempo, los estudiosos creyeron que los glifos mayas eran solo símbolos religiosos o imágenes decorativas. Esa interpretación comenzó a cambiar de forma decisiva en el siglo XX. En la década de 1950, el investigador Yuri Knorosov demostró que muchos signos mayas poseían valor fonético, es decir, también representaban sonidos. Ese descubrimiento abrió camino al desciframiento de gran parte de las inscripciones mayas y revolucionó la arqueología mesoamericana. A partir de ahí, los mayas dejaron de ser vistos solo como sacerdotes contemplativos dedicados al estudio del tiempo. Las inscripciones revelaron una sociedad mucho más compleja. Reyes guerreros, alianzas políticas, traiciones, ciudades rivales, rituales públicos de derramamiento de sangre y disputas intensas por el poder. Los aztecas, por otro lado, utilizaban un sistema de registro predominantemente pictográfico, complementado por símbolos y convenciones visuales. Sus códices preservaban información sobre tributos, calendarios, rutas comerciales, genealogías, conquistas y acontecimientos importantes. Pero ese sistema dependía más de la interpretación de quien conocía los códigos culturales detrás de las imágenes. No representaba la lengua hablada con la misma precisión fonética de la escritura maya. Con la conquista española, gran parte de esos registros fue destruida. Y cuando los especialistas que sabían interpretar esos códices murieron, mucho del conocimiento asociado a ellos también desapareció. En la matemática, la diferencia entre mayas y aztecas también es marcada. Los mayas desarrollaron de forma independiente el concepto del cero, una de las ideas más importantes de la historia de la matemática. Para ellos, el cero no representaba solo ausencia, tenía función propia dentro de un sistema numérico posicional. Su símbolo más conocido era un glifo en forma de concha. Con él, los mayas podían registrar números de gran magnitud en un sistema de base 20, llamado sistema vigesimal. Ese sistema permitía calcular fechas astronómicas, organizar calendarios complejos y registrar periodos inmensos de tiempo. En esencia, los mayas aplicaban una lógica semejante a la de los sistemas posicionales modernos, aunque hubieran desarrollado esa solución de forma independiente. Los aztecas también dominaban conocimientos matemáticos relevantes, principalmente para la administración de tributos, comercio, construcción, ingeniería hidráulica y organización territorial. Sin embargo, no existen evidencias de que hayan desarrollado el concepto del cero de la misma forma que los mayas. Su sistema numérico era más adecuado para registros contables y administrativos, pero menos orientado a abstracciones matemáticas profundas. Hasta aquí, los mayas parecen llevar ventaja en astronomía, escritura y matemática. Pero cuando el tema cambia a ingeniería urbana, administración imperial y organización estatal, los aztecas asumen un papel impresionante. Tenochtitlán fue una de las mayores ciudades del mundo en el siglo XV. En su apogeo, su población probablemente llegó a centenares de miles de habitantes. Era una metrópoli erigida sobre un lago,
organizada por calzadas, canales, templos, mercados, palacios y sistemas de abastecimiento de agua. La ciudad estaba unida al continente por grandes calzadas que atravesaban el lago Texcoco. Al mismo tiempo, una red de canales permitía el transporte de personas y mercancías por agua, haciendo de Tenochtitlán una ciudad profundamente integrada al ambiente lacustre. El abastecimiento de agua potable estaba garantizado por acueductos que traían agua dulce de manantiales, localizados fuera de la isla. Uno de los sistemas más importantes venía de la región de Chapultepec. La ingeniería era tan inteligente que canales paralelos permitían el mantenimiento sin interrumpir totalmente el suministro. Los mercados también impresionaban. El gran mercado de Tlatelolco reunía a miles de personas y una enorme variedad de productos, alimentos, tejidos, cerámica, herramientas, hierbas medicinales, plumas, piedras preciosas, obsidiana, cacao y muchos otros bienes. Cuando Hernán Cortés describió ese mercado en sus cartas, demostró evidente admiración por la organización, por la escala y por la disciplina del comercio local. Los mayas también construyeron ciudades monumentales. Tikal, Calakmul, Palenque, Copán y Chichén Itzá fueron centros urbanos de enorme importancia. Sus pirámides, palacios, templos, observatorios e inscripciones muestran un nivel arquitectónico y artístico extraordinario. Pero las ciudades mayas eran más dispersas. Su mundo político nunca fue unificado bajo un único estado imperial. Cada ciudad-estado administraba sus propios recursos, su producción agrícola, sus rituales, sus conflictos y sus alianzas. Ya Tenochtitlán funcionaba como el centro de un sistema imperial. Esa centralización permitía mayor control sobre tributos, comercio, guerra, abastecimiento y obras públicas. Uno de los mayores logros agrícolas de los aztecas fue el uso intensivo de las chinampas. Las chinampas eran áreas de cultivo construidas en zonas lacustres, con capas de lodo, vegetación y tierra fértil. Estaban estabilizadas por árboles y canales, creando un sistema agrícola extremadamente productivo. Esas islas agrícolas permitían varias cosechas al año en determinados cultivos, gracias a la humedad constante, a la fertilidad del suelo y al control del agua. Ese sistema ayudó a sostener una población urbana enorme. Sin las chinampas, una ciudad como Tenochtitlán difícilmente podría mantener su tamaño y su complejidad. Además de la producción local, el imperio recibía tributos de pueblos dominados, incluyendo cacao, algodón, plumas de quetzal, jade, obsidiana, vainilla, caucho, alimentos y mano de obra. Los mayas también desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas. Construyeron campos elevados en áreas inundables, terrazas en regiones montañosas y sistemas de control del agua. En lugares como Palenque hay evidencias de canales, drenajes y obras hidráulicas complejas, pero la agricultura maya era más descentralizada y dependía de las condiciones ambientales de cada ciudad-estado. No formó un sistema imperial integrado como el que sostenía el poder azteca. En el aspecto militar y político, los aztecas crearon una estructura de guerra extremadamente eficiente para los recursos disponibles en la época. El ejército mexica estaba organizado en grupos y órdenes militares de gran prestigio, como los guerreros Águila y los guerreros Jaguar. La posición de cada combatiente dependía, en parte, del número de enemigos capturados en batalla. Para los aztecas, la guerra no tenía solo objetivos territoriales, también poseía un significado religioso. Muchos prisioneros eran destinados a los sacrificios rituales, considerados esenciales para mantener el equilibrio del universo. Ese modelo aparece de forma clara en las llamadas guerras floridas, conocidas en náhuatl como Xochiaoyotl. Eran enfrentamientos organizados en los cuales capturar adversarios vivos podía ser más importante que simplemente matarlos en combate. Tras la formación de la Triple Alianza, en 1428, entre Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, los aztecas expandieron rápidamente su influencia. En menos de un siglo, conquistaron o transformaron en tributarias a centenares de ciudades y comunidades, extendiendo su poder por gran parte del centro del actual México.
El funcionamiento de ese sistema era eficiente y duro. Los pueblos que resistían podían ser destruidos como ejemplo. Aquellos que aceptaban la dominación muchas veces mantenían a sus gobernantes locales, sus tradiciones y parte de su organización política, siempre que pagaran tributos regularmente. La civilización maya también conoció siglos de guerra. Las inscripciones descifradas muestran conflictos entre ciudades-estado, alianzas rotas, gobernantes capturados, dinastías derrotadas y centros urbanos destruidos. Sin embargo, nunca surgió un imperio maya capaz de unificar permanentemente todas las ciudades bajo un sistema centralizado de tributación. En muchos aspectos, los conflictos mayas recordaban disputas dinásticas, con rivalidades políticas y territoriales intensas, pero sin una estructura imperial comparable a la de los aztecas. La religión, por su parte, ocupaba una posición central en las dos civilizaciones. En ambas, la religión no era una esfera separada de la política, de la economía o del conocimiento. Estaba presente en prácticamente todo. El calendario determinaba cuándo plantar, cuándo realizar ceremonias, cuándo iniciar guerras y cuándo coronar gobernantes. El poder de los reyes era legitimado por los dioses, el orden social era explicado por el universo sagrado, y los rituales eran vistos como esenciales para mantener el equilibrio entre el mundo humano y el mundo divino. Los aztecas llevaron el sacrificio humano a una escala excepcional dentro de Mesoamérica. Durante la consagración del Templo Mayor, en 1487, bajo el gobierno de Ahuizotl, fuentes antiguas hablan de miles de personas sacrificadas a lo largo de varios días. Las cifras exactas se debaten hasta hoy. Parte de los relatos puede haber sido ampliada por la propaganda azteca o por los cronistas españoles, pero, incluso con cautela, los historiadores reconocen que los sacrificios tuvieron una presencia central y pública en la religión mexica. Para los aztecas, el sacrificio no era una aberración aislada, era parte de la lógica del cosmos. Los dioses se habían sacrificado para crear el mundo, y los seres humanos necesitaban retribuir esa deuda ofreciendo sangre, energía vital y rituales para preservar la continuidad del universo. Los mayas también realizaban sacrificios humanos, pero su tradición religiosa daba gran importancia al autosacrificio. Gobernantes y miembros de la élite perforaban partes del cuerpo, como la lengua, las orejas, y en algunos rituales los órganos genitales, usando espinas de raya u otros instrumentos cortantes. La sangre derramada era ofrecida a los dioses y a los ancestros. Esos rituales reforzaban el poder sagrado del gobernante y su capacidad de comunicarse con el mundo espiritual. El declive maya durante el período clásico, especialmente entre los siglos IX y X, sigue siendo uno de los temas más estudiados por la arqueología. No hubo una única invasión responsable del abandono de las grandes ciudades del sur. El colapso parece haber sido resultado de varios factores actuando al mismo tiempo: largos periodos de sequía, crecimiento poblacional, presión sobre recursos naturales, guerras constantes, crisis política y debilitamiento de las redes comerciales. Grandes centros como Tikal, Copán, Quiriguá y Palenque perdieron población a lo largo de generaciones. Los monumentos dejaron de erigirse, las inscripciones fechadas se volvieron raras y muchas élites perdieron la capacidad de controlar la producción agrícola y la lealtad de la población. La selva, poco a poco, volvió a ocupar espacios que antes pertenecían a palacios, plazas y templos. Pero los mayas no desaparecieron. Ciudades localizadas en el norte de la península de Yucatán continuaron activas. Chichén Itzá floreció durante el inicio del período posclásico y ejerció enorme influencia regional. Más tarde, Mayapán se convirtió en un importante centro político. La civilización maya continuó existiendo, aunque fragmentada en diferentes reinos, comunidades y formas de organización. Y sus descendientes viven hasta hoy en varias regiones de Mesoamérica. Los aztecas, por otro lado, no tuvieron tiempo de enfrentar un colapso interno prolongado como el de los mayas clásicos. Aún así, ya existían señales de desgaste. El sistema de tributos era pesado.
Muchos pueblos dominados resentían el poder de Tenochtitlán. Los tlaxcaltecas, por ejemplo, nunca fueron conquistados y permanecieron como enemigos constantes de los mexicas. Cuando Hernán Cortés llegó en 1519, encontró no solo un imperio poderoso, sino también muchos pueblos dispuestos a luchar contra ese imperio. Sin el apoyo de decenas de miles de guerreros indígenas aliados, especialmente tlaxcaltecas, la conquista de Tenochtitlán difícilmente habría ocurrido de la forma en que ocurrió. Tenochtitlán cayó en 1521, tras un cerco brutal que duró cerca de 3 meses. La ciudad fue devastada por la guerra, por el hambre, por la destrucción de sus sistemas de abastecimiento y por el impacto de enfermedades traídas por los europeos, contra las cuales las poblaciones locales no poseían inmunidad. Bernal Díaz del Castillo, que participó en la conquista, escribió años después que incluso los españoles quedaron impresionados con la belleza de la ciudad. La destrucción de Tenochtitlán marcó el fin de uno de los mayores centros urbanos de la América precolombina. Surge entonces la pregunta inevitable: ¿cuál civilización fue más avanzada? La respuesta depende del criterio utilizado. En matemática, escritura y astronomía, los mayas alcanzaron un nivel de desarrollo sin paralelo en las Américas. Crearon una escritura compleja, usaron el cero en un sistema posicional, registraron ciclos astronómicos sofisticados y desarrollaron una visión del tiempo de enorme profundidad. En planificación urbana, ingeniería hidráulica, organización militar, administración estatal y poder imperial, los aztecas crearon una estructura impresionante. Tenochtitlán fue una metrópoli extraordinaria, sostenida por canales, acueductos, mercados, chinampas, tributos y una máquina política altamente disciplinada. Los mayas tuvieron muchos siglos para construir un universo intelectual profundo. Los aztecas concentraron enorme poder político en un periodo relativamente corto. Una civilización dejó un legado científico, matemático y cultural de enorme sofisticación. La otra desarrolló un aparato estatal, militar y urbano de eficiencia impresionante. Ambas encontraron soluciones diferentes para los desafíos de la existencia humana, pero las dos acabaron enfrentando el mismo choque histórico: la llegada de los europeos. La conquista trajo armas, caballos, alianzas militares, disputas internas explotadas por los españoles y, sobre todo, enfermedades devastadoras. Epidemias como la viruela causaron un impacto inmenso entre poblaciones que no tenían inmunidad contra esos males. Gran parte del patrimonio cultural de esas civilizaciones fue destruida. En 1562, el fraile Diego de Landa ordenó la quema de códices mayas en la ciudad de Maní, en la península de Yucatán. Aquellos manuscritos preservaban conocimientos sobre astronomía, religión, historia y rituales. Hoy, solo pocos códices mayas originales sobrevivieron. Los códices aztecas también sufrieron enormes pérdidas, especialmente en los primeros años de la colonización. Aún así, algunos registros fueron preservados o producidos con la participación de informantes indígenas y misioneros. Entre ellos, se destaca el Códice Florentino, asociado al trabajo de Bernardino de Sahagún, una de las fuentes más importantes sobre la cultura mexica. La arquitectura resistió en parte porque era más difícil destruirla completamente. Aún así, el Templo Mayor de Tenochtitlán fue desmontado, y la ciudad colonial española fue construida sobre las ruinas de la antigua capital azteca. Muchas pirámides mayas sobrevivieron porque permanecieron escondidas por la selva durante siglos, lejos de los centros coloniales de mayor destrucción. Hoy, lo que resta de esas civilizaciones representa solo una pequeña parte de su inmensa herencia cultural. Ruinas, códices, esculturas, inscripciones en piedra, objetos rituales y vestigios urbanos continúan revelando información que los investigadores todavía están tratando de comprender completamente. Mucho permanece enterrado bajo la vegetación. Mucho está bajo la moderna Ciudad de México. Y mucho se perdió para siempre en las guerras, en las epidemias y en las llamas que consumieron manuscritos enteros. Aztecas y mayas
No deben ser vistos como versiones superiores o inferiores de una misma civilización. Fueron respuestas diferentes para problemas diferentes. Los mayas transformaron el tiempo en ciencia, escritura y memoria. Los aztecas transformaron una isla en una metrópoli imperial. Y quizás esa sea la conclusión más justa. Los mayas fueron más avanzados en el campo intelectual, astronómico y matemático. Los aztecas fueron más avanzados en la organización urbana, militar e imperial. Dos civilizaciones distintas, dos caminos extraordinarios y un legado que todavía desafía nuestra comprensión sobre lo que los pueblos de América fueron capaces de construir antes de la llegada de Europa.